En la entrada de la oficina de una gran empresa, un guardia sonriente recibió al director. Jefe, vino una chica, dice que es su hija. ¡Qué tonta! Pensó que no sabía que usted no tiene hijos, se rió a carcajadas el guardia, pero el director, pálido como un muerto, lo agarró de inmediato y le siseó. ¿A dónde fue? Descríbemela. Rápido. Y cuando escuchó al guardia describir con exactitud a su hija, desaparecida hacía 3 años. Adrián Muñoz era director de una gran empresa de diseño. A sus 45 años tenía todo lo que se pudiera desear, pero la vida después de la desaparición de su hija le parecía gris y sin rostro. Adrián aparcó su automóvil negro junto al edificio y permaneció inmóvil durante varios segundos, mirando las ventanas iluminadas del apartamento en el 5º piso. Sus manos aún apretaban el volante, los nudillos blanqueados por la tensión. Hoy era ese día. Exactamente hacía 3 años su vida se había dividido en un antes y un después. Exhaló, se desabrochó el cinturón de seguridad y salió del coche. El viento frío le golpeó el rostro, haciéndolo estremecerse. Adrián levantó el cuello del abrigo y se dirigió al portal. En el bolsillo de su chaqueta llevaba una fotografía de Verónica, esa misma que había llevado consigo cada día durante los últimos 3 años. Su hija sonreía con esa sonrisa amplia y despreocupada de una niña de 8 años que no conocía lo que era una verdadera pena. El ascensor subía lentamente y Adrián recordó involuntariamente cómo Verónica siempre presionaba todos los botones a la vez, riéndose de cómo él ponía cara seria. «Papá, no te enojes, fue sin querer», decía ella, y él nunca podía resistirse ante esos enormes ojos marrones. La llave giró en la cerradura con el chasquido habitual. Adrián empujó la puerta y cruzó el umbral. «Cariño, estoy en casa», dijo en voz baja, quitándose el abrigo. Silencio. Solo el tic-tac del reloj en el recibidor y el zumbido apenas audible del refrigerador. Adrián caminó por el pasillo hacia la cocina y su corazón se encogió por lo que vio. Mónica estaba sentada a la mesa, recostada contra el respaldo de la silla. Frente a ella había una copa de vino tinto medio vacía, y al lado, una botella casi vacía. Su cabello, antes cuidado y brillante, ahora estaba recogido descuidadamente en una cola despeinada. Su rostro se veía demacrado, con ojeras oscuras. Llevaba puesta una vieja bata de casa que no se había quitado en varios días. «Oh, por fin apareciste», arrastrando las palabras dijo Mónica, y Adrián supo de inmediato que no era la primera copa del día. Las palabras sonaban difusas, la lengua se le trababa. Ni siquiera giró la cabeza hacia él, continuó mirando fijamente por la ventana. Adrián se acercó y dejó su portafolio sobre la encimera. Había salido del trabajo temprano a propósito, canceló 2 reuniones importantes para estar aquí, junto a su esposa. Hoy ambos necesitaban apoyo. Pero en lugar de eso, volvía a ver esta imagen, botellas vacías, mirada indiferente, olor a alcohol. Mónica se sentó en la silla frente a ella. «¿Hasta cuándo vas a seguir bebiendo?». Ella sonrió con sarcasmo y finalmente lo miró. En sus ojos chapoteaba una mezcla de dolor e ira. «Estoy de luto». La voz se quebró en un grito. «Mi hija desapareció hace 3 años». 3 años, Adrián. ¿Y tú? Tú, como siempre, no te importa nadie más. Las palabras dolieron más que cualquier golpe físico. Adrián sintió como todo se apretaba en un nudo tenso dentro de él. Cerró los puños bajo la mesa, intentando controlar las emociones que lo invadían. «Mónica, sabes perfectamente que eso no es verdad», intentaba hablar con calma, aunque todo hervía en su pecho. «Pienso en Verónica todos los días. Todos los santos días». «¿Piensas?». Mónica terminó el vino de un trago y se estiró hacia la botella. «Ni siquiera lloras. Simplemente vas a tu trabajo, sonríes a los clientes, diriges reuniones, como si no hubiera pasado nada. ¿Y qué se supone que debo hacer?». Adrián no pudo contenerse, alzando la voz. «¿Acostarme y morir? ¿Dejar de trabajar? Hemos hablado de esto 100 veces. Alguien tiene que ganar dinero, pagar las cuentas, mantener la casa. El dinero
Mónica se sirvió más vino, derramando un poco sobre el mantel. Siempre ese maldito dinero. Te importa más que tu propia hija. No te atrevas a decir eso. Adrián se levantó bruscamente, la silla cayó hacia atrás con estrépito. No te atrevas. Caminó por la cocina, frotándose las sienes. Le dolía la cabeza terriblemente. Estas conversaciones se repetían una y otra vez, como un disco rayado. Estaba cansado de justificarse, cansado de demostrar su amor por su hija, cansado de ese constante sentimiento de culpa. Contraté a los mejores detectives privados de la ciudad, continuó, deteniéndose junto a la ventana. Personalmente visité todos los hospitales, refugios, orfanatos en un radio de 500 kilómetros. Ofrecí una recompensa de 1.000.000 de rublos por cualquier información. ¿Qué más debía hacer? Debiste haberla protegido. Mónica hablaba más bajo, pero las palabras no eran menos hirientes. Debiste haberla recogido de la escuela ese día. Pero no, tenías una reunión importante. Adrián cerró los ojos. Esta herida nunca sanaría. Ese día, el 20 de octubre de hacía 3 años, efectivamente tenía una reunión con un cliente importante. Normalmente recogía a Verónica de la escuela los martes, pero le pidió a Mónica que lo hiciera en su lugar. Verónica salió de la escuela, Mónica la vio en el patio de recreo, se dio la vuelta literalmente por 1 minuto para contestar una llamada, y cuando se volvió, su hija ya no estaba. Había desaparecido. Se disolvió en el aire. Mónica, ambos tenemos la culpa, dijo cansado. Tú y yo. Pero no podemos recuperar ese tiempo. Solo podemos seguir buscando y esperando. Esperar. Una risa histérica llenó la cocina. ¿Todavía esperas? Está muerta, Adrián. Nuestra niña está muerta. Cállate. Rugió él. No te atrevas a decir eso. ¿Por qué? ¿Porque la verdad duele demasiado? Mónica se levantó, tambaleándose. Eres un cobarde, Adrián. Te escondes detrás de tu trabajo, detrás de tus reuniones y conferencias, porque tienes miedo de admitir la verdad. ¿Qué verdad? Dio un paso hacia ella. Que mi hija está en algún lugar, sola, asustada, posiblemente llorando y llamándome, y no puedo encontrarla. ¿Esa verdad? La voz se le quebró. Adrián se dio la vuelta, sin querer mostrar las lágrimas. Todos estos meses se había mantenido firme, había sido fuerte, porque alguien tenía que serlo. Mónica se estaba desmoronando, y él no podía permitirse la debilidad. Pero en momentos como estos, contenerse se volvía insoportablemente difícil. Sabes que no es así, dijo más bajo, volviéndose hacia su esposa. Amo mucho a mi niña y la extraño terriblemente. Todos los días. Cada minuto. Mónica lo miraba, y de repente su rostro se contorsionó. Se agarró del borde de la mesa y estalló en esa risa histérica que hacía que la piel se erizara. ¿Tú la extrañas? Soltó entre risas. ¿Tú, que duermes tranquilo por las noches? ¿Que no te despiertas con cada ruido, esperando que sea ella quien ha regresado? No duermo tranquilo. Gritó Adrián. No he dormido bien ni una sola noche en estos 3 años. La veo en sueños, Mónica. Escucho cómo me llama, y me despierto bañado en sudor frío. Mentira. Mónica agarró la botella vacía y la arrojó al suelo. El vidrio se hizo añicos. Todo lo que dices es mentira. Basta. Gritó él tan fuerte que hasta él mismo se estremeció. ¿No crees que ya es hora de que te controles? Mírate. Te has convertido en una alcohólica. Verónica no querría verte así. No te atrevas a decirme lo que mi hija querría. Mónica agarró un plato de la mesa y lo lanzó contra la pared con fuerza. Mañana mismo te llevaré a una clínica, dijo él. Ya me cansé de esto. Basta. Te estás destruyendo, y ya no puedo seguir viendo esto. ¿Una clínica? Los ojos de Mónica se abrieron de par en par. ¿Quieres encerrarme en un manicomio? Es un centro de rehabilitación, la corrigió.
Allí te ayudarán. Hay psicólogos, médicos, hay. Allí no hay nada. Lanzó otro plato. No estoy enferma. ¿Me oyes? No estoy enferma. Estás enferma. Gritó Adrián. Mírate. Bebes todos los días. No sales de casa. No puedes hablar normalmente. Mónica agarró la copa y la lanzó contra Adrián. Él la esquivó y la copa se estrelló contra el marco de la puerta. Los fragmentos volaron por toda la cocina. No iré a ninguna parte. Gritaba ella, agarrando todo lo que caía en sus manos. No tienes derecho. No estoy loca. Adrián se acercó a ella y la agarró por los hombros, intentando detenerla. Mónica forcejeaba, le golpeaba el pecho con los puños, lo arañaba, lloraba. Suéltame. Suéltame. Mónica, cálmate, por favor, la apretó contra sí, sin dejarla moverse. No quiero perderte. Ya perdí a mi hija, no puedo perderte a ti también. Ella se aflojó en sus brazos, y él sintió como su cuerpo se estremecía por los sollozos. Se quedaron parados en medio de la cocina, cubierta de fragmentos de vajilla rota, y ambos lloraban, cada uno por lo suyo, pero al mismo tiempo por lo mismo. No puedo vivir sin ella, susurró Mónica. No puedo. Lo sé, le acariciaba la cabeza. Yo tampoco puedo. Pero debemos hacerlo. Por ella. Por Verónica. Mónica lo empujó y lo miró a los ojos. En su mirada había tanto dolor que Adrián sintió físicamente como algo se rompía dentro de él. ¿Por ella? Susurró. ¿O por ti? ¿Para no sentir culpa? ¿Para dormir tranquilo por las noches? Se dio la vuelta y, tambaleándose, salió de la cocina. Adrián escuchó cómo se cerró la puerta del dormitorio, luego giró la llave en la cerradura. Se quedó solo en medio de la cocina, rodeado de fragmentos. Lentamente se dejó caer en la silla y bajó la cabeza entre las manos. Esto no podía continuar así. Había tomado una decisión. Mañana mismo llamaría a esa clínica de la que le había hablado Paula. Adrián sacó del bolsillo la fotografía de Verónica y la miró durante largo rato. Perdóname, pequeña, susurró. Perdóname por no haberte protegido. Perdóname por no poder encontrarte. Afuera había oscurecido por completo. Hacía 3 años, en esta misma noche, él y Mónica no durmieron hasta el amanecer, llamando a todos los conocidos, hospitales, policía. Hacía 3 años todavía tenían la esperanza de que fuera un malentendido, que Verónica simplemente se había perdido o había ido a casa de una amiga. Ahora la esperanza se había adelgazado hasta el grosor de una telaraña. Pero todavía estaba allí. Y Adrián se aferraba a ella con todas sus fuerzas, porque sin esa esperanza vivir era imposible. Adrián no durmió en toda la noche. Se quedó sentado en el sillón de la sala, sosteniendo el teléfono en las manos y mirando periódicamente la puerta cerrada del dormitorio. Varias veces intentó hablar con Mónica, pero se detuvo. ¿Qué sentido tenía? De todas formas no abriría, no escucharía, no entendería. Cuando comenzó a amanecer afuera, marcó el número que la noche anterior había encontrado en la lista de contactos. Clínica Renacimiento, Dr. Ramos, especialista en trabajo con dependencia alcohólica y trastornos postraumáticos. Le escucho, respondió una agradable voz masculina después del tercer tono. ¿Dr. Ramos? Me llamo Adrián Muñoz. Necesito su ayuda. Urgentemente. La conversación duró casi 40 minutos. Adrián le contó sobre la desaparición de su hija, sobre cómo su esposa había caído en el alcoholismo, sobre la pelea de ayer. Hablaba atropelladamente, confundiendo las palabras, pero el doctor Ramos escuchaba pacientemente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Señor Muñoz, comprendo la situación, dijo el médico cuando Adrián terminó. Su esposa necesita ayuda profesional. Cuanto antes comencemos el trabajo, mayores serán las posibilidades de una rehabilitación exitosa. Ella no aceptará, Adrián se frotó el puente de la nariz. Ayer gritaba que no iría a ninguna parte.
En estos casos podemos organizar una hospitalización involuntaria. En la voz del doctor no había juicio, solo comprensión profesional. Usted tiene fundamentos: dependencia alcohólica, amenaza para la salud y la vida. Es su esposo legítimo, puede dar el consentimiento para el tratamiento. Adrián apretó el teléfono con más fuerza. Hospitalización involuntaria. Sonaba como una sentencia. ¿Pero qué otra opción le quedaba? De acuerdo, exhaló. ¿Cuándo puede venir? Hoy, después del almuerzo. Digamos, a las 2 de la tarde. Trato hecho. Adrián colgó y se cubrió el rostro con las manos. Estaba traicionando a su esposa. La enviaba a una clínica contra su voluntad. ¿Pero acaso tenía elección? Ella se estaba matando, lenta pero severamente, y él no podía quedarse al margen mirando. A las 8 de la mañana se abrió la puerta del dormitorio. Mónica salió, sin mirar a Adrián, y fue a la cocina. Él escuchó el tintineo de la vajilla, la cafetera empezó a funcionar. Se levantó y la siguió. Ella estaba de pie junto a la ventana con una taza de café en las manos. El cabello despeinado, el rostro hinchado por las lágrimas y la falta de sueño. Llevaba puesta la misma bata gastada. Mónica, tenemos que hablar, comenzó Adrián. No quiero hablar, ella no se dio la vuelta. Es importante. Dije que no quiero. La voz era apagada, sin emociones. Adrián se acercó, se detuvo a unos pasos de ella. Hoy vendrá un médico. Quiere examinarte. Ahora Mónica se giró. Los ojos se entrecorraron. ¿Qué médico? El doctor Ramos. Especialista ¿en alcoholismo? Se burló. ¿Llamaste a un médico? Mónica, necesitas ayuda, dio un paso adelante, pero ella retrocedió. No necesito ninguna ayuda. La taza tembló en sus manos. Puedo sola. No puedes. Adrián alzó la voz. Bebes todos los días. No sales de casa. Tú, cállate. La taza voló contra la pared, el café salpicó en todas direcciones. Cállate, cállate, cállate. Corrió hacia el dormitorio, pero Adrián logró agarrarla del brazo. Suéltame. Mónica, escucha, por favor, la sostuvo firmemente, sin dejarla escapar. No quiero perderte. Eres todo lo que me queda. Por favor, déjame ayudarte. Dejó de resistirse y lo miró. En sus ojos nadaban las lágrimas. Ya lo perdiste todo, susurró. Ambos lo perdimos. Y ningún médico va a arreglar eso. Pero puede ayudarte a lidiar con el dolor. Adrián hablaba más bajo. Puede ayudarte a volver a vivir. No quiero vivir sin ella. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No puedo. Puedes. Podemos. Juntos. Mónica liberó su brazo y volvió al dormitorio. Esta vez Adrián no la detuvo. Exactamente a las 2 de la tarde, una minivan blanca con la inscripción Clínica Renacimiento se detuvo frente al edificio. Adrián observaba desde la ventana como 3 hombres con batas blancas y uno con traje formal bajaban del vehículo, probablemente el doctor Ramos. El corazón latía tan fuerte que Adrián podía escuchar su palpitar en los oídos. Caminó hacia la puerta de entrada y la abrió antes de que sonara el timbre. Señor Muñoz, el hombre del traje extendió la mano. Doctor Mario Ramos. El doctor resultó ser más joven de lo que Adrián había imaginado. Unos 40 años, con un rostro agradable y abierto y una mirada atenta de ojos grises. El apretón de manos fue firme y seguro. Pasen, por favor. Adrián retrocedió, dejando entrar a los médicos al apartamento. Detrás del doctor Ramos entraron 2 camilleros, ambos corpulentos, anchos de hombros, evidentemente preparados para que el paciente pudiera ofrecer resistencia. El tercero se quedó junto al vehículo. ¿Dónde está su esposa?, preguntó el doctor, observando el recibidor. En el dormitorio. Adrián señaló la puerta cerrada. Se ha encerrado y no sale desde hace varias horas. Entiendo. El doctor Ramos se volvió hacia los camilleros. Esperen aquí. Primero intentaré hablar con ella. Se acercó a la puerta del dormitorio y tocó. ¿Mónica Gil? Me llamo Mario Ramos. Soy médico.
¿Puedo entrar? Silencio. Señora Gil, solo quiero hablar. Le prometo que no haré nada contra su voluntad. Otra pausa, luego se escuchó el clic de la llave girando. La puerta se entreabrió unos centímetros. Váyanse, llegó la voz apagada de Mónica. No necesito sus servicios. Señora Gil, al menos hablemos, el doctor hablaba suavemente, convincentemente. Entiendo que ahora mismo lo está pasando muy mal. Hace 3 años perdió a su hija. Es un dolor insoportable. Pero el alcohol no la ayudará a superarlo. ¿Y qué me ayudará? La puerta se abrió de golpe, y Mónica apareció en el umbral. Los ojos enrojecidos, el rostro distorsionado por una mueca de desesperación. Dígame, doctor, ¿qué ayudará a una madre que ha perdido a su hijo? El tiempo, respondió Ramos. La terapia. El apoyo de los seres queridos. Las ganas de seguir viviendo. No tengo ganas de seguir viviendo, Mónica se tambaleó, agarrándose del marco. El doctor asintió a los camilleros. Estos, rápidamente pero sin brusquedad, se acercaron a Mónica y la tomaron de los brazos. ¿Qué están haciendo?, gritó ella. Adrián. Adrián, diles algo. Señora Gil, no se resista, por favor, el doctor Ramos sacó una jeringa de su maletín. Queremos ayudarla. No quiero su ayuda. Suéltenme. Adrián. Los camilleros la sostenían firmemente y el doctor le puso la inyección. Mónica se sacudió, intentando liberarse, pero sus movimientos se volvían cada vez más lentos. Traidor, susurró, mirando a Adrián. Eres un traidor. 1 minuto después se desplomó. Los camilleros la sostuvieron y la llevaron hacia la salida. Adrián se quedó de pie, apoyado contra la pared, mirándolos partir. Las piernas se le llenaron de plomo, las manos le temblaban. Señor Muñoz, el doctor Ramos le puso una mano en el hombro, no se preocupe, nos encargaremos de todo. Esto es lo mejor que podía hacer por ella. Dijo que me odia, exhaló Adrián. Ahora dice eso. Pero cuando empiece a mejorar, entenderá que le salvó la vida. Frente al edificio estaban acomodando cuidadosamente a Mónica en una camilla dentro de la minivan. Varios vecinos se asomaron por las ventanas, observando lo que sucedía. Adrián veía sus miradas curiosas, condenatorias, pero le daba igual. Bien, se volvió hacia el doctor. Confío mucho en usted. Mañana por la noche pasaré a ver a Mónica. Venga, asintió Ramos. Pero tenga en cuenta que los primeros días serán difíciles. Abstinencia, agresividad. Es una reacción normal del organismo al rechazo del alcohol. Lo entiendo. Aquí está mi tarjeta, el doctor le entregó una tarjeta blanca. Llámeme en cualquier momento si tiene preguntas o preocupaciones. Cuando la minivan desapareció en la esquina, Adrián regresó al apartamento. El silencio oprimía los oídos. Fue al dormitorio. La cama sin hacer, ropa tirada en el piso, en el rincón una botella vacía. Adrián se sentó en el borde de la cama y dejó caer la cabeza entre las manos. Te odio. Las palabras de Mónica todavía resonaban en sus oídos. Perdóname, susurró al vacío. Pero tenía que hacerlo. Adrián llegó a la oficina alrededor de las 4 de la tarde. La secretaria Pilar levantó las cejas sorprendida al verlo. Señor Muñoz, tiene una reunión en media hora con los representantes de Meridiano. ¿Lo recuerda? Cancélala, dijo de paso. Pásala para la próxima semana. Pero ellos vendrán en. Dije que la canceles. Cerró la puerta del despacho de un portazo y se dejó caer en el sillón. Sobre el escritorio había un montón de documentos que requerían su firma. Informes, contratos, presupuestos. Adrián intentó concentrarse en el primer documento, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Mónica ahora estaba en la clínica. ¿Qué tal estará? ¿Cómo se sentirá? ¿No serán demasiado bruscos los camilleros? ¿Será cómoda la habitación? ¿Y si el doctor Ramos no es tan buen especialista como dicen? Adrián alcanzó el teléfono y marcó el número del doctor. ¿Doctor Ramos? Soy Muñoz.
¿Cómo está mi esposa? Señor Muñoz, la voz del doctor sonaba tranquila y segura. No se preocupe, su esposa está bien. Está durmiendo ahora. Le pusimos un sedante. Mañana comenzaremos la desintoxicación. ¿Y ella? ¿Ha hablado de mí? Una pequeña pausa. Sí. Pero, señor Muñoz, por favor, no se tome a pecho las palabras de una persona enferma. Es la enfermedad la que habla a través de ella, no ella misma. Entiendo. Tomó la decisión correcta. Créame por experiencia, en 1 o 2 meses le estará agradecida. Gracias, doctor. Adrián colgó y se recostó en el respaldo del sillón. En el pecho se sintió un poco más ligero. Ramos inspiraba confianza. Sí, había hecho todo correctamente. Mónica se recuperaría, volvería a casa y volverían a intentar rehacer su vida. Adrián se levantó y se acercó a la ventana. Abajo bullía la vida, la gente corría atendiendo sus asuntos, los autos tocaban la bocina en los embotellamientos, en algún lugar sonaba música. El mundo seguía girando, a pesar de que su propio mundo se desmoronaba. El teléfono sonó de nuevo. Adrián se sobresaltó y agarró el auricular. Sí, señor Muñoz, soy Ramos otra vez. Quería aclarar un punto. ¿Su esposa tiene alguna enfermedad crónica de la que deba saber? No, nada grave. A veces se quejaba de la presión, pero eso empezó solo después. Después de la desaparición de Verónica. Entiendo. Monitorearemos su estado. Y otra pregunta, ¿ha tenido intentos de quitarse la vida? Adrián se quedó inmóvil. Esta pregunta no se la había hecho a sí mismo, no quería ni pensar en ello. No, exhaló. Es decir, no lo sé. Espero que no. Bien. La vigilaremos atentamente. Señor Muñoz, intente descansar usted también. A usted tampoco le vendría mal el apoyo de un psicólogo. Estoy bien. La pérdida de un hijo es un estrés colosal para ambos padres. No solo para la madre. Puedo manejarlo, Adrián apretó los dientes. Como usted diga. Pero la oferta sigue en pie. Hasta mañana. Adrián arrojó el teléfono sobre el escritorio e intentó de nuevo ocuparse del trabajo. Esta vez le fue un poco mejor. Firmó varios documentos, respondió un par de correos, pero al final del día laboral se sentía completamente vacío. No quería volver al apartamento vacío. Pero tampoco quedarse en la oficina. Adrián recogió sus cosas y condujo a casa. De camino se detuvo en el supermercado, compró comida preparada. En casa la calentó en el microondas, pero no pudo comer. El estómago se apretó en un nudo tenso. Se sentó en la cocina en completo silencio y miró la silla vacía frente a él, esa misma en la que ayer estaba sentada Mónica ebria. Dios mío, ¿fue realmente solo ayer? Parecía que había pasado una eternidad. Adrián sacó el teléfono y marcó una vez más el número del doctor Ramos. Doctor Ramos, disculpe que moleste de nuevo. ¿Cómo está ella? Señor Muñoz, en la voz del médico no había irritación, solo comprensión, su esposa está bien. Despertó hace un par de horas, comió un poco. Ahora está viendo televisión en la sala común. Su estado es estable. Ella. ¿Ha preguntado por mí? Una pausa. No. Todavía no. Pero es temporal, créame. Bien. Gracias, doctor. Y Adrián se tranquilizó. Creía que estaba haciendo todo correctamente. Mónica se recuperaría. Sin duda se recuperaría. Y él esperaría. Cuanto fuera necesario, esperaría. Porque, a pesar de todo, todavía amaba a su esposa. Y en algún lugar, muy adentro, esperaba que algún día volvieran a ser una familia. Una verdadera familia. Sí, por supuesto, apareciera Verónica. Adrián cerró los ojos y volvió a ver el rostro sonriente de su hija. Papá, no te enojes, fue sin querer. ¿Dónde estás, niña mía? Susurró en la oscuridad. ¿Dónde? Adrián estaba sentado en la sala con una copa de whisky en la mano, mirando al televisor sin ver lo que mostraban.
El apartamento parecía enorme y vacío sin Mónica. Era extraño, apenas habían hablado en los últimos meses, peleaban constantemente, pero su presencia de todos modos llenaba el espacio. Y ahora el silencio oprimía desde todos lados. Miró el reloj. Las 9:30 de la noche. Demasiado temprano para irse a dormir, demasiado tarde para ir a algún lado. Adrián tomó otro sorbo de whisky, disfrutando de cómo el alcohol quemaba la garganta y se esparcía calidez por el pecho. Un timbre brusco en la puerta lo hizo sobresaltarse. ¿Quién podría ser a esta hora? Adrián dejó la copa sobre la mesita de centro y fue a abrir, repasando mentalmente las opciones. Tal vez el doctor Ramos decidió venir en persona. ¿O la policía con noticias sobre Verónica? Abrió la puerta de golpe y se quedó inmóvil. En el umbral estaba Paula, su amante de los últimos 3 años y medio. Una rubia alta con un elegante vestido negro, maquillaje impecable y costosos aretes en las orejas. Olía a perfume francés. ¿Qué haces aquí?, exhaló Adrián, sin ocultar su sorpresa. Paula sonrió con esa sonrisa seductora que una vez lo había vuelto loco. Me enteré de que estabas solo en casa y decidí venir a verte, inclinó la cabeza coquetamente y el cabello rubio cayó sobre su hombro. ¿No te alegras de verme? Adrián la miró desconcertado, luego miró por encima del hombro, como comprobando que el apartamento estuviera realmente vacío. Yo. Sí, por supuesto. Solo que no lo esperaba. Pasa. Se hizo a un lado, dejando entrar a Paula. Ella pasó junto a él, dejando tras de sí una estela de perfume caro, y se dirigió directamente a la sala, como si no fuera la primera vez que estaba allí. Aunque no era así, Adrián nunca la había traído a la casa que compartía con Mónica. Sus encuentros se desarrollaban en hoteles. ¿Whisky? Paula levantó su copa de la mesa. No es propio de ti. Usualmente prefieres coñac. Hoy es un día especial, murmuró Adrián, cerrando la puerta. Oh sí, lo sé, se sentó en el sofá, cruzando las piernas, y palmeó el lugar junto a ella. Ven aquí. Cuéntame cómo te sientes. Adrián caminó lentamente hacia la sala, pero no se sentó al lado. Se detuvo junto a la ventana, cruzando los brazos sobre el pecho. Espera. ¿Cómo te enteraste de que estoy solo en casa? Paula se rió, alegre y despreocupadamente. Andresito, ¿por qué actúas como un niño? En nuestro círculo todos saben todo de todos. Paula, hablo en serio. ¿Cómo te enteraste de lo de Mónica? Se encogió de hombros y alcanzó su copa, tomó un pequeño sorbo. Simplemente hay una personita que me informó que a tu esposa alcohólica se la llevaron a una clínica, lo pronunció con indiferencia, como si hablara del clima. No la llames así. Adrián sintió cómo se tensaban los músculos de la mandíbula. Pero es la verdad, ¿no? Paula se levantó y se acercó a él. Se alcoholizó. Completamente. Y tomaste la única decisión correcta. Se paró muy cerca, tan cerca que Adrián sentía el calor de su cuerpo. Sus dedos se posaron sobre su pecho, deslizándose lentamente hacia abajo. Sé lo difícil que es para ti ahora, susurró. Déjame cuidarte. Adrián quería alejarse, quería decir que esto estaba mal, que su esposa estaba en la clínica, que no podía. Pero el cuerpo respondió traicioneramente a las caricias. Había vivido demasiado tiempo bajo tensión, había guardado todo en su interior durante demasiado tiempo. Paula se acercó y lo besó. Primero suavemente, luego cada vez más exigente. Adrián no se resistió. Cerró los ojos y permitió que la pasión lo arrollara. Y después Adrián ni siquiera se dio cuenta de cómo terminaron en el dormitorio. Ese mismo dormitorio donde ayer todavía dormía Mónica, donde estaba su olor, donde en la mesita de noche estaban sus libros. Pero ahora Adrián no pensaba en eso. La pasión se encendió instantáneamente entre ellos, arrasando con todas las prohibiciones y dudas. Paula lo besaba ávidamente, impaciente, quitándole la camisa. Sus manos se deslizaban por su cuerpo, despertando el deseo. Adrián respondió con la misma pasión, olvidándose de todo, de su esposa en la clínica, de su hija desaparecida,
de lo que estaba sucediendo en su casa, en su cama. Luego solo hubo intimidad, el calor de un cuerpo ajeno, respiración acelerada y olvido. Al menos por un tiempo. Después Paula yacía sobre el pecho de Adrián, dibujando círculos con el dedo sobre su piel. Su cabello se esparcía sobre su hombro, la respiración era pareja y tranquila. ¡Qué bien!, suspiró. Deberíamos haber hecho esto hace tiempo. Aquí, en tu casa. Adrián callaba, mirando al techo. La euforia había pasado, y ahora en su lugar había llegado un vago sentimiento de culpa. ¿Qué había hecho? Trajo a su amante a la casa, a la cama donde duerme su esposa. Espero que a tu loca la hayan llevado por mucho tiempo a la clínica, continuó Paula, sin notar su tensión. Te lo dije hace tiempo, que ella no volvería a ser la misma. Después de lo que le pasó a la niña, a esas no las curan. Paula, deja de hablar así de Mónica. Adrián intentó alejarse, pero Paula se apretó más contra él. ¿Y qué dije? Se incorporó sobre el codo y lo miró desde arriba. La verdad. Hiciste todo correctamente. Había que enviarla allá hace tiempo. Allí hay médicos excelentes. Tal vez ellos puedan hacer algo con ella. Es la madre de mi hija. Adrián. Paula se sentó bruscamente y la sábana se deslizó de sus hombros. ¿Cuánto más vas a volver al pasado? 3 años. Hace 3 años. Es hora de aceptar que tu hija ya no está. No la encontrarán. Nunca. Esas palabras golpearon como un martillazo en la cabeza. Adrián se quedó inmóvil, sin poder creer lo que oía. Hacía un segundo estaban en los brazos del otro, y ahora, ¿qué dijiste? La voz sonó apagada, amenazante. Paula, al parecer, solo ahora se dio cuenta de que había cruzado la línea. Su rostro expresó desconcierto por un momento, pero rápidamente se recompuso. Andresito, solo quiero que vivas el presente, intentó tocar su brazo, pero él lo apartó. No puedes aferrarte eternamente a la esperanza. Eso te está destruyendo. Lárgate. Adrián se levantó de la cama y empezó a ponerse los pantalones. Adrián, escucha. Dije que te largues. Andresito, yo. No quise decir eso. Paula saltó de la cama, agarrando su vestido del suelo. Solo me preocupo por ti. Veo cómo sufres, y cállate. Rugió tan fuerte que ella se estremeció. Simplemente cállate y sal de aquí. Inmediatamente. Pero, Adrián, fuera. Señaló la puerta. Fuera de mi apartamento. Paula se puso apresuradamente el vestido, las manos le temblaban, el cierre no cedía. Recogió los zapatos del piso, sin calzárselos, y corrió hacia la salida. En la puerta se volvió, quiso decir algo, pero Adrián la detuvo con la mirada. En sus ojos había tanta furia y dolor que simplemente se dio la vuelta y salió corriendo del apartamento. La puerta se cerró de golpe. Adrián se quedó parado en medio del dormitorio, respirando pesadamente. Las manos le temblaban de rabia. Recorrió la habitación con la mirada, la cama revuelta donde hace un minuto yacía Paula, su olor todavía flotaba en el aire. ¿Qué había hecho? Le fue infiel a su esposa en su propia cama. Y luego esa mujer se atrevió a decir que Verónica estaba muerta. Que había que aceptarlo. Adrián arrancó las sábanas de la cama y las arrojó al rincón. Abrió la ventana de par en par, dejando entrar el aire frío de la noche. Luego fue al baño y se metió bajo la ducha, abriendo el agua a la temperatura más caliente. Los chorros quemaban la piel, pero no le importaba. Quería quitarse de encima las caricias de Paula, su olor, el simple hecho de que aquello hubiera sucedido. Adrián salió de la ducha y se miró en el espejo. El rostro enrojecido por el agua caliente, el cabello mojado, los ojos rojos. No se reconocía. ¿Quién era este hombre que lo miraba desde el espejo? Definitivamente no era el Adrián Muñoz que hacía 3 años era un esposo amoroso y padre cariñoso. Volvió al dormitorio, se puso una camiseta limpia y pantalones deportivos. Las sábanas seguían tiradas en el rincón, mañana las tiraría. O las quemaría.
No podía acostarse en esa cama. En lugar de eso, Adrián fue a la sala, se recostó en el sofá y se cubrió con una manta. Pero el sueño no llegaba. En la cabeza daban vueltas pensamientos, uno más sombrío que el otro. Paula. ¿Cómo se había enterado de lo de Mónica? ¿Quién era esa personita que le había informado? ¿Y por qué hablaba con tanta seguridad sobre Verónica, como si supiera con certeza que la niña estaba muerta? Adrián se sentó en el sofá, la tensión regresó. Alto. Estaba volviéndose paranoico. Paula simplemente se había expresado mal, eso era todo. No podía tener ninguna relación con la desaparición de Verónica. Adrián cerró los ojos e intentó dormir. En la cabeza aparecían imágenes del día, los camilleros llevándose a Mónica, el rostro del doctor Ramos, Paula en su cama, sus palabras sobre Verónica. Ni siquiera sospechaba que Paula intentaba atraparlo por todos los medios. No sabía nada de sus planes, de sus cálculos. Para él ella era simplemente un error, un momento de debilidad en un tiempo difícil. Nunca había pensado dejar a Mónica por ella, por muy mal que estuvieran las cosas en su relación, porque Mónica era la madre de su hijo. Mónica era la mujer con la que había vivido 15 años. Mónica era la única persona que entendía su dolor, porque experimentaba exactamente el mismo. Y Paula. Paula no era nadie. Solo una mujer hermosa que lo distraía durante un par de horas de la realidad. Y ahora lo entendía claramente. Adrián se giró de lado, apretando la almohada contra el pecho. Mañana iría a ver a Mónica. Vería cómo se sentía, hablaría con el doctor Ramos sobre los pronósticos. Y por la noche llamaría al detective privado Suárez, con quien había trabajado todos estos 3 años. Tal vez hubiera alguna pista nueva sobre Verónica. Había que seguir viviendo. Seguir buscando. Seguir esperando. Porque la alternativa, aceptar la pérdida, era imposible. Habían pasado varias semanas desde que Mónica ingresó en la clínica. Adrián la visitaba 3 veces por semana, los martes, jueves y domingos. Cada visita era una prueba. Al principio Mónica se negaba a hablar con él, miraba la pared o se giraba hacia la ventana. Luego empezó a hablar, pero solo con ironías y acusaciones. Y la semana pasada, por primera vez en todo este tiempo, le tomó la mano. Gracias, susurró. Entiendo que hiciste esto por mí. Adrián apenas pudo contener las lágrimas entonces. Mónica se veía mejor, color saludable en el rostro, ojos claros, cabello peinado cuidadosamente. El doctor Ramos decía que estaba mejorando, asistía a terapias grupales, había empezado a pintar. Eran buenas noticias, las únicas buenas noticias en los últimos meses. Hoy era domingo. Adrián pasó casi 2 horas en la clínica, se sentó con Mónica en el jardín, le contó sobre el trabajo, sobre lo que veía en las calles de la ciudad. Tengo que irme, dijo Adrián, mirando el reloj. Tengo un montón de cosas en la oficina. Lo sé, Mónica asintió. Gracias por venir. ¿Vendrás? ¿Vendrás la próxima vez? Por supuesto que vendré. El martes. La besó en la frente y se dirigió a la salida. Cada vez era más fácil despedirse, porque veía que Mónica estaba regresando. Lentamente, pero regresando. Adrián aparcó frente a la oficina alrededor de las 3 de la tarde. Por delante tenía varias reuniones más, negociaciones con un nuevo cliente, revisión de maquetas para una campaña publicitaria. Días laborables que ayudaban a no pensar en que su hija seguía sin aparecer. Salió del coche y se dirigió a la entrada. En las puertas de cristal lo recibió el guardia Alonso. Señor Muñoz, buenas tardes. Saludó el guardia, abriendo la puerta de par en par. Hola, Alonso, asintió Adrián, dispuesto a pasar de largo. Jefe, lo detuvo el guardia, vino una chica hace como hora y media. Dice que es su hija. Adrián se quedó inmóvil. El corazón se saltó un latido. ¿Qué? Exhaló, dándose la vuelta. Alonso se echó a reír a carcajadas, dándose una palmada en la rodilla. ¡Qué tonta la mocosa! Pensó que yo no sabía que usted no tiene hijos.
Le digo, vete, niña, no molestes a la gente adulta. Y ella insistía con lo suyo, soy la hija de Adrián Muñoz, necesito verlo. Pues yo, por supuesto, no la dejé pasar. ¿Quién sabe qué clase de estafadores andan por ahí ahora? Seguía hablando, pero Adrián ya no lo escuchaba. La sangre latía en las sienes, la vista se le nubló. Pálido, agarró al guardia por los hombros. ¿A dónde fue? Le siseó. Descríbemela. Rápido. Alonso retrocedió asustado, la sonrisa desapareció de su rostro. Señor Muñoz, ¿pero qué le pasa? Si era solo una limosnera cualquiera. Descríbemela. Gritó Adrián, sacudiendo al guardia por los hombros. Inmediatamente. Bueno. Una chica como de 11 años, delgadita, cabello oscuro, largo. Ojos marrones. Llevaba un abrigo viejo, sucio. Y zapatillas rotas. Adrián soltó al guardia y dio un paso atrás. El mundo giró a su alrededor. Cabello oscuro y largo. Ojos marrones. Delgada. Verónica debería tener precisamente 11 años ahora. Dios mío, susurró. Es Verónica. Es mi hija. ¿Pero qué dice? El guardia agitó las manos desconcertado. Yo pensé que su hija. Es decir, pensé que usted no tenía. Pero Adrián ya no escuchaba. Se dio la vuelta y salió corriendo a la calle. El corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Verónica. Gritó, mirando a todos lados. Hijita. La calle estaba llena de gente. Las personas paseaban, se sentaban en cafés, corrían atendiendo sus asuntos. Adrián iba de un lado a otro, escudriñando los rostros de los transeúntes, buscando entre ellos a una niña delgada con cabello oscuro. Verónica. Gritaba, sin prestar atención a las miradas sorprendidas. Soy papá. ¿Dónde estás? Corrió por la calle, asomándose a cada portal, a cada callejón. La gente se apartaba de su camino, algunos se daban la vuelta, otros se apresuraban a pasar de largo. Adrián no notaba nada, solo corría y gritaba. Una cuadra después se detuvo, jadeando. ¿A dónde pudo haber ido? ¿En qué dirección? Había pasado hora y media, pudo haberse ido a cualquier lugar. Las manos le temblaban cuando sacó el teléfono del bolsillo. Adrián marcó un número familiar, apenas acertando con los dedos en los botones. Detective Suárez, exhaló por el teléfono cuando respondieron al otro lado. Venga urgentemente a la oficina. Mi hija Verónica estuvo aquí. Estuvo aquí, señor Muñoz, ¿está seguro? La voz del detective privado era calmada, profesional, pero se sentía la tensión. Sí. El guardia la vio. La describió exactamente. Es ella, detective Suárez, lo sé, es ella. Bien. Estaré allí en 15 minutos. Adrián metió el teléfono de vuelta en el bolsillo y regresó a la entrada de la oficina. Alonso estaba de pie junto a las puertas, pálido y desconcertado. Señor Muñoz, yo no sabía. Si hubiera sabido. No es su culpa, lo interrumpió Adrián. Cuénteme todo otra vez. ¿Cuándo exactamente vino? ¿Qué dijo? ¿Cómo se comportó? Bueno, vino como a la 1:30. Se acercó a mí y me dice, soy la hija de Adrián Muñoz, necesito verlo. Yo, por supuesto, pensé que era algún error o una broma. Le digo, niña, el señor Muñoz no tiene hijos. Y ella insiste, dice, sí tiene. Soy su hija Verónica. Continúe. Apremió Adrián. Bueno, no la dejé pasar. Le dije que sin pase no se puede. Se quedó como 5 minutos más, intentando explicar que realmente necesitaba verlo. Luego se dio la vuelta y se fue. ¿En qué dirección? Por allá, el guardia señaló a la izquierda. Hacia la parada. Vi que se quedó allí parada, esperando a alguien. ¿Esperando a alguien? Repitió Adrián. ¿A quién? No sé. Volví a entrar a la oficina, tenía visitantes.
Pero cuando me asomé de nuevo como 10 minutos después, ya no estaba. 12 minutos después, un jeep negro se detuvo frente a la oficina. De él bajó el detective Suárez, el detective privado con quien Adrián había trabajado todos estos años. Un hombre de unos 50 años, con mirada penetrante y la calma seguridad de un profesional. Cuénteme, dijo, acercándose a Adrián. Adrián le relató con detalle todo lo que había averiguado por el guardia. El detective Suárez escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente. Así que se hizo llamar Verónica, murmuró. Y el guardia no la dejó pasar. Y luego alguien se la llevó. Hay que revisar las cámaras, exclamó Adrián. La oficina tiene cámaras de seguridad. Correcto. Llévame con seguridad. Fueron al primer piso, donde se ubicaba el servicio de seguridad. El guardia de turno se levantó de un salto al ver al director y a un hombre desconocido. Señor Muñoz. Necesito las grabaciones de las cámaras, lo interrumpió Adrián. Urgente. De las últimas 2 horas. Todas las cámaras que haya. Ahora mismo, enseguida. Se sentaron frente a los monitores. El guardia de turno adelantaba rápidamente las grabaciones, deteniéndose en el momento indicado. Y entonces apareció ella en la pantalla. Adrián se quedó sin aliento. La niña con el abrigo raído, cabello oscuro y largo, se acercaba a la entrada de la oficina. El rostro se veía claramente, los mismos ojos marrones, la misma forma del rostro, incluso la misma marca de nacimiento en la mejilla. Verónica, susurró Adrián, extendiendo la mano hacia la pantalla. Mi niña. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero no las notaba. En la pantalla la niña conversaba con el guardia, gesticulaba, intentaba demostrar algo. Luego se alejaba hacia la parada y se quedaba allí, mirando a su alrededor. Miren, señaló el detective Suárez. Un auto se detuvo en la parada. Un sedán gris oscuro, un coche importado caro. De él bajó una mujer con gafas de sol y un pañuelo en la cabeza y 2 tipos corpulentos. Agarraron a la niña y la metieron a la fuerza en el auto. Adrián se quedó mirando fijamente la pantalla. El corazón latía desbocado, las manos temblaban. Y de repente se quedó inmóvil. ¿Sabe de quién es ese auto? Preguntó el detective Suárez, señalando el vehículo. Adrián miraba sin pestañear. Ese color. Ese modelo. Esa matrícula. Había visto ese auto cientos de veces. No puede ser. Susurró, sintiendo como el frío se extendía por su cuerpo. ¿Señor Muñoz? El detective se volvió hacia él. ¿Conoce ese auto? Es el auto de Paula, exhaló Adrián. El detective Suárez levantó una ceja. ¿De su amante? Adrián giró lentamente la cabeza hacia el detective. ¿Cómo lo sabía? ¿Y usted cómo sabe? Comenzó, pero se interrumpió, comprendiendo que hacía una pregunta tonta. Por supuesto que el detective lo sabía. El detective Suárez había estado buscando a Verónica durante 3 años, había investigado a todos los que de alguna forma estaban conectados con la familia Muñoz. Por supuesto que sabía de Paula. Entonces, Paula Ortega, el detective anotaba algo en su libreta. ¿Cuándo la conoció? Hace 3 años y medio. Adrián todavía no podía creer lo que estaba sucediendo. Así que no es casualidad, en la voz del detective Suárez no había acusación, solo interés profesional. ¿Ella alguna vez mencionó que quería que usted dejara a su familia? Adrián quiso objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Aquella noche cuando Paula apareció en su casa. Sus palabras, simplemente hay una personita que me informó que a tu esposa alcohólica se la llevaron a una clínica. Su seguridad de que Verónica estaba muerta. Todo encajaba en un cuadro aterrador. Detective Suárez, Adrián agarró al detective del brazo, tenemos que ir a su casa urgentemente. Inmediatamente. Tiene a mi hija. Ella. Tranquilo, el detective liberó su brazo. Primero hay que verificar todo. Si irrumpimos allí ahora, sin policía, sin orden judicial, puede hacerle daño a la niña. O esconderla. ¿Entiende? Pero, señor Muñoz,
entiendo lo que siente. Pero hay que actuar correctamente. Ahora me comunicaré con mi gente en la policía, les mostraré esta grabación. Tramitarán una orden de allanamiento. E iremos allá oficialmente. Adrián cerró los puños. Cada minuto de demora podía costarle la vida a Verónica. Pero entendía que el detective tenía razón. ¿Cuánto tiempo tomará? 1 hora. Máximo 2. Bien, Adrián asintió. Pero voy con ustedes. Sin duda, el detective Suárez ya estaba marcando un número en el teléfono. Solo déjeme hacer algunas llamadas. Adrián salió al pasillo y se apoyó contra la pared. Las piernas apenas lo sostenían. Paula. Todo este tiempo Paula había tenido a Verónica. ¿Por qué? ¿Para qué? Y lo más importante, ¿cómo pudo secuestrar a una niña hace 3 años? La hora de espera le pareció a Adrián una eternidad. Caminaba nerviosamente por la oficina, incapaz de quedarse quieto, mientras el detective Suárez coordinaba acciones con la policía. El detective hablaba por teléfono ya con la tercera persona, explicaba la situación, insistía en la urgencia. Finalmente, terminó las conversaciones y se volvió hacia Adrián. Listo. Vámonos. La policía ya se dirige a la dirección de Paula Ortega. Se subieron al jeep del detective y atravesaron la ciudad a toda velocidad. Adrián apretaba los puños, mirando por la ventana. Verónica. Su pequeña Verónica. Estaba viva, estaba muy cerca. Ahora por fin la abrazaría, la apretaría contra sí, nunca más la dejaría ir. Señor Muñoz, Marcelo Suárez le lanzó una mirada rápida. Cuando lleguemos, quédese cerca de mí. No entre corriendo de inmediato. La policía debe asegurar primero el área. De acuerdo, asintió Adrián, aunque sabía que difícilmente podría contenerse. Paula vivía en una urbanización de chalés de lujo en las afueras de la ciudad. Una casa de 2 pisos con cerca alta y jardín cuidado. Cuando llegaron, ya había 3 patrullas en la entrada. Los oficiales uniformados se preparaban para la operación. El teniente primero Ronaldo Hernández se acercó al jeep. ¿Detective Suárez? Estrechó la mano del detective. Estamos listos. La orden está tramitada. Podemos entrar. Él es Adrián Muñoz, presentó el detective. El padre de la niña. El teniente asintió a Adrián con compasión. Entiendo lo difícil que es para usted, pero le pido que permanezca detrás de nosotros. No sabemos cómo reaccionará la sospechosa. Entendido, exhaló Adrián. Forzaron la verja rápidamente. Los policías irrumpieron en el terreno, el detective Suárez y Adrián lo seguían. El corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Adrián no aguantó. Adelantando a los policías, fue el primero en irrumpir en la casa por la puerta principal abierta. Un recibidor espacioso con piso de mármol, muebles caros, cuadros en las paredes. Nunca había estado aquí. Paula siempre proponía encontrarse en hoteles o en su apartamento del centro. Ahora entendía por qué. Cariño, ¿cómo me encontraste? Se escuchó una voz sorprendida. Paula bajaba por las escaleras con una elegante bata de casa, el cabello suelto sobre los hombros. En el rostro sorpresa, pero no miedo. Se detuvo en medio de la escalera al ver a los policías irrumpiendo en la casa. ¿Qué está pasando? Fingió espanto. Adrián, ¿qué significa todo esto? Paula Ortega, el teniente Hernández dio un paso adelante, sabemos que Verónica Muñoz está en su casa. Si ofrece resistencia, nos veremos obligados a tomar medidas. El rostro de Paula palideció. La máscara de sorpresa se deslizó, dando paso a una furia fría. No sé de qué hablan, intentó sonreír. No hay ninguna niña aquí. Tenemos la grabación de las cámaras de vigilancia, continuó el teniente. Donde se ve cómo usted recoge a Verónica frente a la oficina de su padre. Es un malentendido. Solo llevé a una niña que... Y en ese momento Adrián escuchó una voz infantil que provenía de abajo. Papá. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. Esa voz querida y amada que no había escuchado en 3 años. Es Verónica.
Gritó Adrián y se lanzó hacia adelante. «Deténgase», gritó el teniente, pero Adrián ya corría pasando junto a la inmóvil Paula, bajando por los escalones que conducían al sótano. «Papá. Papá, estoy aquí», irrumpió en una habitación semioscura. Una habitación pequeña con una única ventanita en el techo, un sofá viejo, una mesa, libros en los estantes. Y en medio de todo eso, una niña delgada con cabello oscuro y largo y enormes ojos marrones llenos de lágrimas. «Verónica», exhaló Adrián y cayó de rodillas, abriendo los brazos. Ella corrió hacia él y la apretó contra sí tan fuerte como pudo. Era real. Viva. Olía a champú infantil y a algo más, dolorosamente familiar. «Papá, papá, papá», sollozaba Verónica, con la cara hundida en su pecho. «Me encontraste. Sabía que me encontrarías. Perdóname, hijita», lloraba Adrián, besando su coronilla. «Perdón por tardar tanto. Perdón por no haberte protegido». Estaban sentados en el piso, abrazados, y ambos lloraban. Todos esos 3 años de dolor, miedo y desesperación se desbordaban. Adrián acariciaba a su hija la cabeza, la espalda, le tocaba el rostro, como si no creyera que fuera real. Detrás se escucharon pasos. Los policías bajaban al sótano, tras ellos, el detective Suárez. «¿Todo bien?», preguntó suavemente el detective. Adrián asintió, incapaz de hablar. Verónica levantó el rostro lloroso y miró a su padre. «Papá», hablaba rápidamente, atropellándose con las palabras, «hay que salvar a mamá de la clínica. Escuché cómo esa Paula hablaba con alguien por teléfono y dijo que le pusieran medicamentos fuertes a mamá. Para que quedara como un vegetal. Quería que mamá nunca se recuperara». La sangre se heló en las venas. Adrián miró al detective. «Ramos», susurró. «El doctor Ramos. Estaba con ella. Llamen urgentemente a la clínica», ordenó el detective Suárez a uno de los policías. «Que suspendan inmediatamente cualquier tratamiento farmacológico de la paciente Mónica Gil. Y que no dejen entrar a nadie hasta que lleguemos». Adrián se puso de pie, levantando a Verónica en brazos. «Vamos por mamá», le dijo a su hija. «Ahora mismo». Salieron del sótano. Arriba ya estaban esposando a Paula. Al ver a Adrián con Verónica en brazos, se sacudió. «Adrián, escucha, puedo explicarlo todo. Lo hice por amor. Quería que estuviéramos juntos». «Cállate», dijo él fríamente, sin siquiera mirarla. «Ella me estorbaba», gritaba Paula mientras la sacaban de la casa. «Tu esposa alcohólica. Tú mismo querías deshacerte de ella». Adrián apretó a Verónica con más fuerza y salió de la casa. No quería volver a escuchar la voz de esa mujer. Llegaron a la clínica en 20 minutos. Adrián llevaba a Verónica en brazos, sin querer soltarla ni por un segundo. La seguridad intentó detenerlos, pero el teniente Hernández mostró su identificación. «¿Dónde está Mónica Gil?», preguntó Adrián con exigencia a la enfermera en recepción. «Habitación 207, segundo piso», pero ya estaba corriendo por las escaleras. Irrumpió en la habitación. Mónica yacía en la cama, pálida, con los ojos cerrados. A su lado estaba el doctor Ramos con una jeringa. «Aléjese de ella», rugió Adrián. Ramos se estremeció y se dio la vuelta. Vio a Adrián con una niña en brazos, a los policías en la puerta. La jeringa cayó de sus manos. «Señor Muñoz, yo». Silencio. El teniente Hernández dio un paso adelante. «Está arrestado por sospecha de daño intencional a la salud». Se llevaron a Ramos. Adrián se acercó a la cama y bajó cuidadosamente a Verónica al piso. «Mamá», susurró la niña, tomando a Mónica de la mano. «Mamá, soy yo». «Verónica». «He vuelto». Mónica abrió lentamente los ojos. Durante unos segundos miró a su hija, sin comprender, sin creer. Luego en sus ojos brilló el reconocimiento. «¿Hijita?», susurró. «¿Es real?». «Es real, mamita». Verónica se subió a la cama y abrazó a su madre. «Soy yo. Viva».
He vuelto. Mónica comenzó a llorar, apretando a su hija contra sí. Hijita, mi niña, repetía una y otra vez, besando a Verónica en la frente, las mejillas, el cabello. Adrián permanecía al lado, observando el reencuentro de madre e hija. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero por primera vez en 3 años lloraba de felicidad. Los médicos examinaron tanto a Mónica como a Verónica. Resultó que el doctor Ramos efectivamente le había estado dando a Mónica medicamentos que no estaban destinados al tratamiento de la dependencia alcohólica. Tranquilizantes fuertes que la dejaban apática y sin voluntad. Un poco más y las consecuencias habrían sido irreversibles. Mónica fue dada de alta ese mismo día. Los 3 se subieron al auto de Adrián y se fueron a casa. En el camino Verónica contaba, sentada entre sus padres. Ella me llevó entonces, en el parque. Dijo que papá le había pedido que me llevara con la abuela. Le creí. Y luego me encerró en el sótano. Decía que si me portaba bien, pronto vendrían a buscarme. Esperé. Cada día esperé. Mónica acariciaba a su hija la cabeza, sin poder apartar la mirada de ella. Perdónanos, cielo. Perdón por no haberte protegido. No es culpa de ustedes. Verónica se apretó contra su madre. Ella era mala. Muy mala. En casa Adrián preparó té y se sentaron en la cocina, por primera vez en 3 años todos juntos. Verónica comía galletas y contaba todo lo que había vivido. Como Paula a veces la subía, le permitía ver televisión. Como una vez intentó escapar y entonces la dejaron una semana entera sin comida. Como de todas formas no perdió la esperanza. Sabía que me estaban buscando, decía la niña. Creía que papá seguro me encontraría. Adrián escuchaba y comprendía cuán cerca había estado de perder a su hija para siempre. Si no fuera por ese día cuando Verónica se atrevió a ir a su oficina. Si el guardia la hubiera dejado pasar de inmediato. Sí. Demasiado sí. Los amo, dijo, mirando a su esposa e hija. Las amo tanto a las dos. Verónica sonrió. Pero Mónica se apartó, y Adrián vio cómo se tensaban sus hombros. Sí. Estaban juntos, Verónica estaba con ellos, pero entre él y Mónica todavía había un muro. Un muro de dolor, traición y resentimientos. Más tarde, cuando Verónica se durmió en su habitación, que había esperado 3 años su regreso, Adrián y Mónica se quedaron solos en la cocina. Mónica, comenzó él. No, levantó la mano. Ahora no. Pero tenemos que hablar. Lo sé, finalmente lo miró, y en sus ojos había un abismo de dolor. Sé sobre Paula. Sobre lo que hubo entre ustedes. Adrián bajó la mirada. Perdóname. Te acostaste con la mujer que tuvo a nuestra hija cautiva durante 3 años, la voz de Mónica temblaba. ¿Cómo puedo perdonar eso? No lo sabía. Te juro que no tenía ni idea. Pero te acostaste con ella, repitió Mónica. Me fuiste infiel. Y no me digas que fue un error o un momento de debilidad. Tuvieron un romance durante años. Adrián guardó silencio. Justificarse era inútil. Cariño, sé que tengo la culpa de todo esto, dijo finalmente. Que tal vez nunca puedas perdonarme. Nunca imaginé que Paula fuera capaz de algo así. Yo. Basta, lo interrumpió Mónica y se levantó de la mesa. Necesito tiempo. Mucho tiempo. Se dirigió a la salida, pero en la puerta se detuvo. Gracias por encontrarla, dijo en voz baja. Gracias por no rendirte. Y salió. Adrián se quedó sentado en la cocina en completo silencio. Verónica había regresado. Eso era lo principal. Pero su familia todavía estaba hecha pedazos. Y no sabía si alguna vez lograría recomponerlos.